Entonces, esto le denominé sesgos en estudios de causalidad. Es un poco largo y de alguna manera se repite algunas de las cosas que hemos comentado en las sesiones previas, pero creí conveniente volver a recordar algunos puntos para que todos estemos hablando sobre el mismo idioma. Eh, Solo parte de este recordatorio es que para entender los sesgos, necesitamos primero identificar que puede haber diferentes puntos donde cuando estamos planeando nuestra investigación, tenemos que tratar de que estos 6 elementos que escribí aquí se estén perfectamente documentados y tratando de corregirlos antes de empezar cualquier estudio. Entonces, el primero es elegir el mejor diseño de investigación para responder a la pregunta que nos planteamos y en particular sobre los propósitos del estudio. Como ya les he comentado, los propósitos son terapéuticos para establecer factores de riesgo o causas, para conocer el pronóstico de los pacientes con alguna enfermedad y sobre estudios de prueba diagnóstica. Tenemos que, cuando nos planteamos una pregunta, tenemos que tratar de buscar aquellos sujetos que cumplan eh, los puntos principales. Y entonces necesitamos que tengan los criterios de inclusión, pero necesitamos que esos criterios de exclusión tratemos de que en los criterios de exclusión evitar los puntos donde puede haber errores en el momento de la medición. Necesitamos un número mínimo para cada uno de los estudios, entonces necesitamos calcular nuestro tamaño de muestra. Como vayamos a hacer nuestro estudio, cuando vayamos a hacer nuestras mediciones, tenemos que tratar de hacerlo de la mejor posible. Entonces, por eso le pongo aquí que las técnicas de las mediciones tienen que ser las que estén más actuales y las que consideremos que nos dan los mejores resultados. El personal que va a evaluar la intervención o que va también a seguir a los pacientes tiene que estar capacitado y utilizando los mejores instrumentos. Y por último, es hacer la estadística de acuerdo a lo que debe de hacerse. Para mí la calidad está basada en que un estudio no tenga sesgos. Y entonces, si no tiene sesgos, un estudio, entonces mis resultados van a ser confiables y eso le da el sentido de que es la validez interna de un estudio. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un estudio y si yo lo estoy evaluando, uno tiene que saber si lo que uno está leyendo realmente me va a servir o me va a ser útil. Y es la interpretación que yo le voy a dar. Porque podrán ser los mejores resultados, pero si no tienen la validez que sea apropiada, entonces cuando yo vaya a tratar de aplicar esos conceptos que están en ese estudio, lo más probable es que no me van a servir para los pacientes que se los quiero otorgar esa información. Lo de menos es que no les sirva, pero ¿qué tal que yo haga alguna intervención que en lugar de ayudarle a los pacientes los perjudique? Entonces, por eso aquí señalo que tenemos que evitar poner en riesgo a los pacientes. Todos los protocolos o todas las investigaciones pueden tener errores, los aleatorios y los sistemáticos. Los sistemáticos es los sesgos. Cuando estamos evaluando un trabajo, hacemos nuestro protocolo, tenemos que saber
que esos errores existen y debemos de tratar de minimizarlos lo más posible. Como les he comentado en otras sesiones, tenemos los errores aleatorios son aquellos que en general no los podemos evitar. Y entonces es el asunto de la temperatura relacionado con el, el horario de un día. Entre más temprano la temperatura corporal es más baja que más tarde en las tardes, o bien no es lo mismo la temperatura corporal al hacer ejercicio o sin hacer ejercicio. O la estatura, que es el ejemplo del lado derecho, que si yo voy a hacer la medición de un individuo de su estatura en la mañana, va a ser diferente si lo hago yo en la tarde o en la noche. Es normal que en las tardes o noches sea más baja la estatura. ¿Qué son los sesgos? Y uno aquí utilizo tres definiciones. Uno es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española y dice que un sesgo es la oblicuidad o el torcimiento de una cosa hacia un lado o en el corte o en la situación, o sea, que no tenga, no es algo que siga una línea recta. Otra definición es tendencia a la preferencia de una persona o de una cosa para que yo favorezca un resultado. A mí me gusta más el color azul y entonces yo siempre voy a preferir la ropa de color azul, aunque puede ser mejor el color rojo, el amarillo, el gris. Pero en ese caso es mi preferencia, hace la diferencia. Y en una investigación no tenemos que tener eso, tenemos que ser lo más neutral posible. Ahora, lo que se parece más a los sesgos en una investigación es esta definición. Es un defecto en una investigación cuando por el método usado para recopilar o interpretar la información lo hacemos de manera equivocada y que, como se los puse dos diapositivas previas, conduce a conclusiones que no son las correctas. Les vuelvo a poner estos dos esquemas para tratar de afianzar el concepto de lo que es un error sistemático y un error aleatorio. Estos dos tiros al blanco no es lo que uno desea. Por aquí es un error sistemático porque siempre le atino, pero no al centro. Y en un error aleatorio está por todos lados, pero tampoco le atiné al centro. Entonces, es un error aleatorio, pero es peor este error que este. Este medio se acerca. Un error aleatorio deben de estar aquí todos los puntitos aquí alrededor de este centro. Este pudiera ser un error aleatorio, pero demasiado disperso, como le platicamos hace dos sesiones sobre la precisión. Clasificación de sesgos. Yo espero que para este momento de esta sesión ustedes hayan revisado el tema de sesgos en la investigación. Y aquí les pongo tres imágenes y tres imágenes que las tomé de Google sobre que yo busqué sobre Google, dime qué tipos de sesgos hay. Entonces, este que está a la izquierda lo pone sesgos de selección, medición y sesgos de confusión. Y aquí en el medio nos dice que de los sesgos de selección es Neymar de Bergson, no respuesta de pertenencia de voluntario, sesgo de publicación. Por ejemplo, aquí es el sesgo de selección, me llama la atención esto de sesgo de publicación, porque el sesgo de publicación en un estudio original no es. Esto ocurre para las revisiones sistemáticas.
Pero cuando yo veo todos estos sesgos, con excepción de ese, fíjense, esos son los sesgos específicamente solo para los estudios de causalidad, la mayoría de estos. Aquí, en este otro esquema, que el autor que lo hizo fue y buscó varios estudios, fueron como 100 estudios, y aquí conglomeró los sesgos que más había. Entonces, como ustedes seguramente lo han visto en otras presentaciones, los, eh, el tipo de sesgos que esté con letra más grande es lo que más frecuente está presente, y los que son en letra más chiquita es lo que menos frecuente hay. Fíjense, aquí hay unos que no están del lado izquierdo. Por ejemplo, este de verificación y el sesgo de detección no está del lado izquierdo. Sesgo de espectro, el sesgo de y verificación, por ejemplo, eso se refiere más a estudios de prueba diagnóstica. Y luego acá hay otro que lo divide por, por diferentes cosas que, por ejemplo, en los estudios de metodología, esto yo no lo he revisado, no lo he leído. Dice sesgo muestral, sesgo de exclusión, sesgo del investigador, sesgo de medición y sesgo del algoritmo. ¿Por qué se los enseño? Porque de alguna manera sesgos hay muchos y cada autor puede describir algunos de los que ve. Eh, He leído un par de publicaciones que hay, como este es un concentrado, pero hay una publicación que salió hace como 15 años, donde unos investigadores en Canadá se pusieron a buscar cuántos sesgos había descritos y encontraron más de 170 sesgos diferentes, aunque muchos se parecían, pero por nombres diferentes. Eh, entonces aquí lo que yo quiero que ustedes aprendan que primero hay muchos sesgos, segundo que uno tiene que para que uno se los aprenda, para mí es más fácil que ustedes conozcan que mejor vamos a hacerlo por el tipo de investigación que se va a hacer. Y entonces podemos, como un mapa mental, pensando que están, si fueran todos estos sesgos que están aquí, en el mapa mental es cuáles son los sesgos que ocurren en los estudios de causalidad. Y son diferentes los estudios de prueba diagnóstica y son diferentes en los estudios de terapéutica. Y entonces así ustedes los van a poder manejar porque no todos los sesgos aplican para todas las investigaciones. Depende de cada diseño de investigación. Pero fíjense que no todos los sesgos, a pesar de que uno pudiera pensar que todos los sesgos dan resultados que no son los que uno esperaba o son resultados incorrectos, puede haber sesgos que en realidad, aunque sí estén, que no sea la mejor manera, al final no afecta el resultado de la investigación. Entonces, algo que ustedes se van a encontrar es una nomenclatura que le llaman los epidemiólogos sesgo diferencial y no diferencial. Esto que les voy a señalar ahorita, para mí me es muy práctico para ustedes que ustedes lo aprendan, que hay veces que hay sesgos que el resultado no me van a afectar mi resultado, que los resultados, y por eso es el sesgo no diferencial. Cuando son diferenciales, es decir, que sí, cuando ocurre el sesgo se va de un lado o se va para otro, entonces el resultado sí va a favorecer, si fuera un ensayo clínico, al grupo experimental, por ejemplo, o bien al grupo de placebo. Entonces, los resultados puede ser que favorezcan a un grupo o a otro. Entonces, siempre que haya un sesgo, uno tiene que pensar si afecta o no el resultado. Y en cada una de las sesiones siguientes vamos a trabajar sobre esto, porque puede haber sesgos que no afectan el resultado de la investigación.
un sesgo, y esto es nada más para hacer como ejemplo, hay un sesgo de mala clasificación que lo vamos a utilizar para los estudios de causalidad. Y entonces, un sesgo de mala clasificación es confundir enfermos contra sanos o expuestos contra los no expuestos o suponer que son casos cuando son controles. Entonces, si yo clasifico mal a los sujetos, entonces muy probablemente mis resultados no van a ser confiables. Algo que también vamos a revisar a lo largo de los siguientes eh, semanas es que cómo podemos evitar los sesgos. Y entonces le pongo aquí, entre comillas, controlar, que es, podemos controlar los sesgos o podemos evitarlos, sí. Entonces lo podemos hacer en el diseño, es decir, si yo ya sé que hay variables que afectan el resultado, entonces ya en los criterios de selección, ya voy a evitar incluir pacientes que tengan ciertas condiciones. Y esa es la parte del control de los sesgos en el diseño o en la metodología de la investigación. Por la razón que sea, no lo pude hacer, entonces sí lo tengo que hacer, pero cuando ya esté analizando mi resultado. Entonces eso lo vamos a hacer cuando analicemos el resultado. Entonces, esas son las dos maneras de tratar de evitar los sesgos o saber si los sesgos están teniendo impacto en los resultados. Como les he comentado, hay tres grupos en general y ese mapa mental que les acabo de decir, para mí, en cualquier diseño de investigación uno tiene que pensar en tres grupos principales de sesgos. Los que están en el momento del inicio de la investigación, que generalmente es en la selección de los sujetos, cuando se ejecuta la investigación, que en otros textos se llaman el sesgo de medición, o bien cuando se analizan los resultados, y esos en conjunto se llaman sesgos de confusión. Esto que pongo aquí en flecha roja, aquí la flecha roja es como ustedes en general, ustedes los van a leer sesgos de selección, sesgos de medición y sesgos de confusión. Esos son los tres grupos principales que existen de sesgos. Pero en cada diseño de investigación se diferencian los sesgos de selección, de medición. Los de confusión más o menos son similares entre los diferentes estudios. Voy a empezar por los sesgos de medición, porque esto ya lo he platicado en la parte de los errores aleatorios. Y este sesgo de medición ocurre en todos los estudios cuando no hacemos cualquiera de estas tres cosas o en las tres cosas no nos ponemos atención. Si no utilizamos el instrumento mejor para hacer la medición de lo que estoy evaluando, cuando el personal no está estandarizado, platiqué en algún momento sobre la manera de tomar la presión arterial, o bien cuando los sujetos de investigación no están en las mismas condiciones. En el ejemplo de la presión arterial, sabemos que para tomar la presión arterial el sujeto tiene que estar al menos 5 minutos sentado, se lo voy a tomar en reposo, sentado, y siempre va a ser en el brazo no dominante. Pero si yo utilizo un instrumento que no es el mejor, que no es el manguito apropiado, pues por mucho que el personal lo haga bien o que a los sujetos o los participantes del estudio no lo hago que estén apropiadamente hechos, entonces si mi instrumento no está bien, no está calibrado, entonces las mediciones que tengan no van a ser confiables o no van a ser válidas. Estos sesgos de medición siempre se los voy a repetir en los diferentes diseños, pero son los mismos. En cualquiera de los diseños de investigación son los mismos, cualquiera de estos tres. Los sesgos de confusión son aquellos que ocurren con el análisis e interpretación de los datos.
¿Por qué? Porque pueden llegar a dar inferencias que no son las que los resultados en sí nos dan. Eh, Como les mencioné hace ratito, en general son los mismos sesgos de confusión, pero una cosa que yo quisiera que ustedes siempre tomen en cuenta es que los sesgos de confusión, por ejemplo, seguramente han leído que en el análisis estadístico, haciendo análisis multivariados, podemos controlar los sesgos de confusión o las variables de confusión. Pero si durante mi metodología no busqué esas variables que son, eh, eh, o no las recolecte las variables de confusión, entonces el sesgo de confusión va a persistir porque yo nunca lo pude recolectar o no lo hice o no se me ocurrió hacerlo. Entonces, lo que pueda yo decir de mi estudio, a pesar de que lo haya hecho bien, pero si no consideré esa o esas variables que son de confusión, entonces mis resultados nunca van a ser confiables. Les pongo este ejemplo. Nosotros sabemos que el tabaquismo causa cáncer de pulmón, pero no es suficiente que sea el consumo de tabaco. Necesitamos que haya un tiempo y un cierto tiempo de intensidad para que ocurra el cáncer de pulmón. Entonces, si yo nomás junté la información fuma o no fuma, sin considerar el tiempo y la intensidad, entonces mis resultados claramente tienen un error y hay un sesgo de confusión, porque no es suficiente que el tabaquismo me cause cáncer de pulmón. Necesitamos tiempo, es decir, la dosis. Ya sobre el tema en estudio, del tema de hoy, que es en estudios de causalidad, y como lo platicamos en la sesión anterior, los mejores estudios para los estudios de causalidad son los estudios de cohortes con S, los estudios de casos y controles y los híbridos. Y a lo que nos vamos a concentrar hoy van a ser en los sesgos de selección y en los sesgos de medición. Los sesgos de confusión eh, los vamos a dejar de lado y la siguiente semana que vamos a leer dos artículos, ahí vamos a poder platicar sobre cuáles son esos factores o variables de confusión que se pueden analizar, que se pueden, en el análisis estadístico se pueden controlar mediante, por ejemplo, análisis multivariables. Aquí les pongo los sesgos de selección de acuerdo a los estudios de cohorte y a los de casos y controles. Estos son los que para mí son los principales. En los estudios de cohorte son la mala clasificación. Aquí la mala clasificación recordemos que es exposición, no exposición, pero fíjense que son diferentes a los de casos y controles, porque también está la mala clasificación, pero en casos y controles es definir el caso y definir el control, el enfermo o no enfermo. Y aquí es el expuesto y no expuesto con los estudios de cohortes. Pero también tenemos otros sesgos como el de Bergson y el de Neyman, que solo son para los estudios de casos y controles. Mientras que la medición, dado que en los estudios de cohorte son seguimiento de los pacientes, puede haber el sesgo de detección, es decir, la variable de resultado, en este caso la enfermedad, cómo la fuimos y la buscamos. Y la detección en casos y controles es ir a buscar los factores relacionados con el resultado, es decir, con la enfermedad. En los estudios de seguimiento podemos tener sesgos en migración o de desgaste, y el otro, en los estudios de casos y controles que aplica, aunque también puede aplicar en estos estudios de corte, pero generalmente lo vamos a ver en los estudios de casos y controles. Entonces, esto es parte de lo que yo espero que hayan revisado para que esto sea parte del tema de la sesión de hoy, para que lo discutamos.
con este concluyo y procedo a ver si tienen preguntas de esta sesión.